Eres mi escudo y fortaleza, por tu gracia y poder me rindo. Me tienes en la sombra de tus alas, puedo ver tu infinito amor. Me levantaste, afirmaste mis pasos, mi escudo y la fuerza eres tú. Por tu gracia y poder me rindo, postrada a tus pies. Levántame, Señor, con tus cuerdas de amor y ser envuelta en tu presencia. Levántame, Señor, con tus cuerdas de amor. Anhelo vivir para adorarte, verdadero y fiel. La gloria sea a ti. Entonces María dijo: Aquí está la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Buenos días, este es el día que ha hecho el Señor, pero también no solamente es un día bueno porque lo ha hecho, sino que un día en este tiempo, en muchos lugares se está celebrando el Día de la Madre. Y es justamente la razón por la que he querido compartir acerca de María, compartir acerca de su vida. Para nosotros es muy importante establecer ciertos puntos que ella entendió, que ella trascendió a través de conocer las Escrituras y de conocer el Evangelio. Si usted es creyente, yo espero que usted pueda aprender esta enseñanza y que le dé más sabiduría para poder dirigir su vida y poder conectar a Dios con otros. Pero si usted no conoce a Dios, yo espero que esta enseñanza verdaderamente lo pueda conectar a usted con Dios. Quiero invitarlo a que oremos en esta hora. Señor, yo te doy gracias por este día y te pido que tu palabra pueda dirigir nuestros pensamientos. Te pido, Señor, que tú puedas fluir en el corazón de cada uno y hablarnos, Señor. Hablarnos por medio de esta preciosa palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Fuiste verbo en el principio, unigénito de Dios, el misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él.
majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclaman, resucitaste en majestad. Inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Poderoso su nombre es, nada se iguala a él. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. ¿Cómo es que María llegó a expresar estas palabras tan sencillas, pero al mismo tiempo poderosas? Ella dijo, aquí está la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Quiero que usted preste atención a esta palabra que ella está diciendo, porque no es muy ligero lo que ella está diciendo. Nosotros podemos pensar que cuando ella dijo, hágase conmigo conforme a tu palabra, qué bonito, suena bonito, pero en realidad esto nos habla mucho y nos habla más de ella de lo que usted se imagina, porque ella es una mujer que entendía y conocía quién era Dios y conocía las Escrituras. Veamos, en primer lugar, ¿quién era María? María había sido pedida en matrimonio, era una joven con planes en su vida, pero ¿era una mujer acaso que solamente se iba a casar? ¿Era lo único que ella esperaba, sus planes, su matrimonio? ¿Era lo único que ella esperaba? No. Ella era alguien que también estaba esperando al Mesías y era alguien que estaba esperando al Redentor. ¿Acaso usted no tiene planes y proyectos? Pues es interesante ver que en la vida de María era una mujer que no solamente tenía su vista puesta en las cosas naturales como sus proyectos y sus planes, sino era una mujer que tenía puesta la vista en las cosas de Dios. María, para llegar a responder como ella lo hizo, ella tenía que conocer las Escrituras sí o sí, tenía que conocer el problema de la humanidad, el problema de Génesis 3:15, donde el hombre está enemigo de Dios por causa del pecado. Veamos lo que dice Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, dice. ¿Qué es lo que nos está hablando esta escritura? Nos habla de la venida de un Salvador a través de la simiente de una mujer. Es verdad que los planes de María fueron sorprendidos. ¿Cuáles eran sus planes? Matrimonio, un esposo, hijos en el futuro. Y todos sus planes fueron sorprendidos, pero sin embargo, los planes de Dios no fueron una sorpresa para ella. Esto nos hace ver que ella era una mujer entendida, que conocía las Escrituras, que conocía la promesa de Dios, de la redención. Aunque la inquietud que ella tuvo frente al ángel, cuando el ángel se le presentó, ella le dijo, ¿cómo va a acontecer esto si aún soy virgen?, le dice. Pero ella entendió que la Escritura hablaba de ella. Vamos a ver, Isaías 7:14 lo dice. Por tanto, el Señor mismo os dará señal, y he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Ella, cuando
comenzó a entender lo que el ángel le dijo, ella no se aferró a sus planes personales. Ella no reclamó ni dijo, Señor, espérame, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello. Ella automáticamente se dispuso a hacer el plan de Dios. Cuando ella dijo, aquí está la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, ella estaba diciendo algo que ella estaba entendiendo. Ella estaba priorizando los planes de Dios en su vida. Ahora, las evidencias de que Jesús no era hijo de María siempre estuvieron presentes, porque cuando los magos o los sabios del oriente vinieron a traerle oro, incienso y mirra, ellos vinieron a alabar al Señor. ¿Qué mujer recibe la alabanza de reyes y de poderosos, de gente muy importante de otras naciones que van a buscar dónde ha nacido el Mesías? Ellos tenían evidencia continua, no solamente por lo que el ángel le dijo. Entonces ella tenía que haber tenido presente que el hijo que iba a nacer no era hijo de ella. Dios estaba usando el vientre de María como un conducto legal para que su hijo nazca y la escogió a ella. Veamos una evidencia en la vida de Simeón. Vayamos a Lucas capítulo 2, voy a leer del verso 25 al 31. Y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. ¡Qué extraordinario testimonio! Porque María se encontraba y José se encontraban continuamente con gente que hablaba y decía, ¿quién es este Mesías? ¿Quién es este hijo que ellos iban a tener? Que no era hijo sanguíneo de José, José fue su padrastro, pero era hijo de Dios. Simeón está dando testimonio que el hijo que iba a nacer es el Hijo de Dios. Ahora, es interesante porque ¿cuántos de nosotros podemos decir que conocemos verdaderamente a Dios? Como María conocía. María tenía una intimidad con Dios. ¿Y cuál era la forma en que María podía tener una intimidad con Dios si no era a través de la palabra? La palabra es lo único que nos puede dar una intimidad con Dios, y la palabra también nos va a permitir conocer cuáles son los planes que Dios tiene para cada uno de nosotros. A veces nosotros podemos ser muy ligeros en decir, Señor, haz tu voluntad en nosotros. Pero Dios no puede usar a una persona para hacer su voluntad si esta persona no conoce su palabra. Porque no se puede hacer la voluntad de Dios sin conocer la palabra. La respuesta de María era una respuesta de alguien que conocía los planes y los propósitos de Dios. Ella tenía la respuesta clara. La pregunta es, ¿cómo usted y yo podríamos responder ante las diferentes circunstancias o adversidades que la vida nos plantea? Claro, uno puede decir, la vida me plantea, pero en realidad Dios está en la soberanía y en el control de todas las cosas que ocurren o que nos ocurren. Jesús tenía que nacer en el momento exacto y ella estaba dispuesta a quedarse sin esposo, sin matrimonio, solamente por cumplir el plan de Dios. La pregunta es, ¿qué clase de persona o quién abandona todos sus planes personales por cumplir el plan de Dios? Solo alguien que entiende, solo alguien que ha entendido quién es Dios, solo alguien que conoce a Dios a través de las Escrituras, solo alguien que está a la espera que los planes de Dios se cumplan. Dios podría sorprenderlo a usted, y de hecho que lo va a seguir haciendo, y podría interrumpir sus planes y sus proyectos personales. Para los que conocen al Señor a través de su palabra, a través de las Escrituras, la pregunta es, ¿cómo vas a reaccionar o cómo vamos a reaccionar? ¿Vamos a anteponer nuestros proyectos personales a cumplir el plan de Dios o vamos a cumplir
fielmente lo que Dios ha establecido. Incluso podríamos tomarlo como que, no, esto no es de Dios, es del enemigo. Sin embargo, María recibió con gozo los planes de Dios, porque ella expresó a través de sus palabras, ella sabía que ella había sido escogida para este momento. Dios sigue escogiendo, sigue llamando a su pueblo, sigue llamando a cada uno de sus hijos, y Él tiene un plan y un propósito específico para cada uno de ellos. Usted no ve que María expresó, sí, Señor, lo vamos a hacer juntos podemos, Señor, sino ella, la actitud que tuvo fue la de una sierva. Ella dijo, Señor, yo soy la sierva, una esclava. Eso significa un sirviente. ¿Qué hace el sirviente? Solamente obedece. Solamente obedece. La esclavitud en la antigüedad, los sirvientes simplemente obedecían. Ellos no tenían derechos, ni siquiera podían decir A o B. Simplemente obedecían. Ahora, si usted aún no conoce al Señor a través de su palabra, a través de esta palabra que estamos compartiendo ahora, mi ánimo y mi deseo es que usted pueda conocerle por medio de su palabra, saber quién es Dios, que usted pueda nacer a una vida nueva, que es el plan que Dios ha establecido para cada persona que Él está buscando, que Él está tocando la puerta del corazón. María quedó embarazada siendo virgen, pues José, su esposo, no la conoció, no tuvo nada que ver con ella, sino hasta después del nacimiento. Y es interesante notar que cuando Jesús ya tenía 12 años, y como cada año ellos iban a celebrar la fiesta de la Pascua, sucedió algo que nos llama mucho la atención en la Biblia. ¿Qué es lo que ocurrió? Aparentemente Jesús se perdió. ¿Se perdió Jesús? Veamos lo que dice la Escritura. Lucas 2, 48 y 49 dice, cuando lo vieron, se sorprendieron. Su madre le dijo, Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces Él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Ellos inicialmente no entendieron estas palabras que el Señor Jesús estaba diciendo, pero el Señor Jesús más adelante lo va a explicar. Por ejemplo, en Juan 6:38, Él dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y en Juan 9:4, Él dice, me es necesario hacer las obras del que me envió, es decir, del Padre, entre tanto que el día dura. Quizás por la fiesta, José y María se distrajeron del plan y del propósito del Hijo de Dios que ellos estaban criando. De hecho, que ellos se desenfocaron por motivo de la Pascua, por motivo de las fiestas, y se angustiaron en sus corazones al pensar que Jesús se había perdido. Pero Él les dijo y los volvió a enfocar. Noten qué interesante que Jesús los comienza a enfocar a ellos en el propósito claro. ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? La pregunta es, ¿lo sabían o no lo sabían? ¿Acaso el ángel no le había dicho a María que el hijo que iba ella a tener era el Hijo de Dios? Que de hecho que ella iba a ser su madre terrenal, pero no era hijo de ella, es hijo de Dios. Jesús enfocó a ellos dos nuevamente para que ellos entiendan que Él está en esta tierra para hacer los planes de Dios. Es interesante porque María, al igual que los discípulos, ella misma se convirtió también en un discípulo del Señor. Ella estuvo, por ejemplo, en el aposento alto, es decir, en la casa de Marcos, para recibir con los discípulos la promesa que Dios les había dicho. Porque ¿qué había dicho el Señor? No se muevan de Jerusalén hasta que haya venido sobre vosotros la promesa. ¿A qué promesa se refería? Al Espíritu Santo. Y ella, al igual que todos los discípulos, recibieron al Espíritu Santo, y al igual que los demás discípulos, ella fue y también comenzó a ser discípulos a todas las naciones. Una de las cosas que nosotros podemos ver en este punto es que ella se gozó de conocer a su Salvador. ¿Sufrió? Sí, sufrió como madre, porque ella tuvo que ver al niño que nació de su vientre, verlo morir. ¿Y qué madre
quisiera que su hijo muera. Ninguna. Pero Jesús vino para eso. Jesús vino a esta tierra para morir. Y la muerte que Jesús sufrió fue la peor muerte que el hombre pudo experimentar en esa época. Muerte de sufrimiento, y lo hizo por el pecado de la humanidad. Y ella estuvo allí presente cuando él estaba en su agonía, y ella estuvo presente durante todo el trayecto de su vida. Pero ella también estuvo presente cuando Jesús resucitó. Pero ella también estuvo presente cuando Jesús comenzó a hablar con los 120 y luego con los 500 que fueron testigos de su resurrección. Ella también fue testigo, y ella también fue a ser discípulos como todos los demás. Por eso es que María dice en Lucas 1:46, engrandece mi alma al Señor, dice, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. En ninguna parte de la Escritura nos habla de María como alguien especial, es decir, sin pecado, porque María, al igual que todos nosotros que hemos nacido en este mundo, nacimos con una naturaleza de pecado, la naturaleza que heredamos de Adán. Ella, al igual que nosotros, necesitó al Salvador. Y claro, el Salvador vino por medio de ella y nació en este mundo. Pero al igual que ella, y al igual que cada uno de nosotros, tuvo que recibir al Señor como su Salvador. Si tú dices, yo quiero que el Señor haga en mí su voluntad, yo realmente te digo que gran cosa anhelas. ¿Por qué? Porque Dios probablemente va a interrumpir tus planes. Porque lo que Él desea es que tú hagas su voluntad, no la tuya. Él ha venido para que nosotros hagamos su voluntad. Hay gente que piensa que porque van a una iglesia, sirven, cantan, oran, diezman, ofrendan, creen que tienen el derecho de que Dios haga lo que ellos están esperando. Pero lo cierto es que los discípulos de Cristo no están para que Dios haga lo que ellos están deseando. Los discípulos de Cristo están para que hagan lo que Dios ha ordenado. Nuestra oración siempre debe ser, Señor, hágase tu voluntad. En Mateo 6:10 nosotros vemos, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Los discípulos verdaderos buscan hacer la voluntad de Dios. El resto va a venir como consecuencia. No debemos buscar la añadidura, debemos buscar el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué buscar el reino de Dios y su justicia? Es hacer su voluntad, hacer sus planes. En Mateo 6:33 dice, mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. La única forma en que el hombre puede hacer la voluntad de Dios es conociendo su palabra. Sin el conocimiento de su palabra no podemos hacer la voluntad de Dios. Jesús mismo considera quiénes son su madre y quiénes son sus hermanos. Son aquellos, veamos lo que dice Juan 8:21. Él entonces respondiendo les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. ¿Se da cuenta quién es la madre y los hermanos de Jesús para el Señor? Jesús considera como madre y hermanos a los que hacen la voluntad de Dios. En Mateo 12:50 nosotros vemos que porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana. ¿Cuál es entonces la voluntad de Dios? ¿Se ha preguntado cuál es la voluntad de Dios? En Juan 6:40 Dios mismo nos responde cuál es la voluntad. Y Él dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Y la otra pregunta que podríamos hacer en este punto es, ¿y qué es la vida eterna? ¿Qué es la vida eterna? Veamos lo que dice su palabra en Juan 17:3. Y esa es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Hemos visto
que María estaba dispuesta a hacer la voluntad de Dios a pesar de sus propios planes. ¿Pero por qué lo hizo? Porque conocía las Escrituras. Conocía las Escrituras. Y el conocer las Escrituras nos permiten esperar lo mejor del Señor, estar dentro de sus planes. María, ojo, ella no tenía una fe ciega. La fe de María no era una fe ciega, era una fe basada en la palabra. ¿Y por qué menciono esto? Porque ni usted ni yo podemos servir al Señor ciegamente. No porque usted diga, quiero servir al Señor con todo mi corazón, y usted va a la iglesia y comienza a hacer obras buenas, significa que usted lo está sirviendo. Porque si usted no conoce la palabra, usted va a fabricar un Dios conforme a su criterio, conforme a su forma, conforme a sus deseos. La única forma de servir a Dios y hacer la voluntad que Dios nos ha ordenado de ir y hacer discípulos es conociendo su palabra. Ahora, María demostró que conocía las Escrituras. Por eso Dios la escogió. Y ella, dejándolo todo, porque eso fue lo que hizo, lo dejó todo y atendió el llamado. La voluntad de Dios no siempre es agradable a nuestras vidas. No siempre va a estar de acuerdo con lo que nosotros queremos. Como en el caso de María, va a interrumpir los planes para establecer los planes de Dios. Si usted está pidiendo, Señor, haz tu voluntad, prepárese para lo que Dios tiene. Pero la buena noticia que nosotros podemos tener es que Dios no solamente tiene el control, sino que Dios va a hacer los planes a través suyo, con usted, va a usar su vida, pero Él no va a afectar como mucha gente piensa que su vida podría ser afectada. Por ejemplo, María se casó y tuvo otros hijos. ¿Qué significa esto? Ella gozó de un esposo, también gozó de sus hijos, pero claro, Jesús para ella, que fue su Señor para ella también, a ella como madre, como la mujer que dio a luz a Él, le tocó sufrir al ver el padecimiento que Él tuvo. Pero lo cierto es que Cristo vino con un solo plan y con un propósito. Él vino para morir por nosotros en la cruz. Eso es algo que Dios ya lo tenía planeado. María era una mujer entendida. La pregunta ¿es usted una persona entendida? ¿Es usted una persona que puede comprender cuáles son los planes de Dios para su vida? ¿Es usted una persona que conoce los planes de Dios, la voluntad de Dios, que conoce las Escrituras, que conoce la promesa de Dios? ¿Quiere ser usted usado? ¿Quiere ser usted usado por Dios? Usted necesita conocer las Escrituras, porque Dios va a usar, de hecho que Él puede usar, como dice la palabra, en algún momento usó un burro para hablarle a un hombre que se suponía que tenía una relación con Dios. Dios puede usar cualquier cosa, cualquier persona, pero si usted conoce las Escrituras, Dios lo va a usar y usted va a disfrutar de ver cómo Dios comienza a usarlo en su vida cotidiana. ¿Quiere usted que Dios le use? Es necesario que usted conozca las Escrituras. Le invito a orar en esta parte. Señor, yo te doy gracias por este día. Gracias por el mensaje de tu palabra. Te pido que tu palabra expuesta hoy dirija mis pensamientos, dirija los pensamientos de la persona que está escuchando en esta hora y le permitas a través de ella, si no te conocen, que te puedan conocer. Y si ya son creyentes, que tú le permitas trascender en los planes que tú has preparado para cada uno. Señor, si eres tú esa persona que aún no conoces y le dices, Señor, ahora entiendo que quiero servirte, y servirte no solamente basado en un deseo de querer hacer tu voluntad, sino que ahora entiendo que el conocimiento de tu palabra es muy importante para caminar en el encuentro contigo. Te pido que me ayudes en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga. Un fuerte abrazo. Tenga un gran día. Amén.